El 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron brutalmente ejecutados por revolucionarios comunistas. Solo 2 años antes, Nicolás había sido el gobernante absoluto del Imperio ruso y uno de los hombres más poderosos del mundo. Nicolás perdió su trono y su vida en los eventos que ahora conocemos como la Revolución Rusa. El régimen zarista, que había gobernado Rusia durante siglos, fue derrocado y el imperio cayó en la anarquía y la guerra civil. Rusia había sido una de las últimas monarquías absolutas en Europa, con el zar teniendo esencialmente el poder absoluto. Eso entonces plantea la pregunta, ¿en qué medida fue el propio Nicolás responsable de la caída de su régimen? ¿Ocurrió la revolución por las decisiones que él tomó? ¿O simplemente se encontraba en una situación imposible que nadie hubiera podido manejar? ¿Qué podría haber hecho diferente para mantener su trono? En este video voy a hablar sobre todas las terribles decisiones que tomó Nicolás y cómo realmente él fue su peor enemigo. Pero, antes de eso, hagamos un resumen de la historia de la Revolución Rusa. El video de hoy está patrocinado por nuestros amigos de CyberGhost VPN, un servicio de VPN increíble que se encarga de encriptar tu información para que puedas navegar por la web de forma segura. Cada vez que usas internet, corres el riesgo de que terceros accedan a tu información, incluyendo tu proveedor de internet, pero con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Este servicio es súper útil especialmente cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas e inseguras, como en centros comerciales. Con CyberGhost VPN ya no tendrás que preocuparte de que alguien robe tu información. Lo que más me gusta de este VPN es que te permite saltarte las restricciones de país cuando quieres ver contenido online. No solo te permite acceder a videos de YouTube bloqueados donde vives, sino que también te abre las puertas a catálogos más amplios en 40 plataformas de streaming, como Netflix, Hulu y Disney+. Solo tienes que cambiar tu ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes disfrutar, por ejemplo, del catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. Con CyberGhost VPN incluso puedes conseguir YouTube Premium por solo $1.50 al mes, conectándote a un IP de India. Así te deshaces de los anuncios en YouTube, tienes acceso ilimitado a YouTube Music, una excelente alternativa a Spotify, y además apoyas mejor a los creadores que con las vistas publicitadas. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TVs y consolas de videojuegos. Y lo mejor de todo es que con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos diferentes a la vez, así que puedes compartirlo con tu familia y amigos. Y si no quedas satisfecho con el servicio, tienes una garantía de devolución en los primeros 45 días, así que es libre de riesgos. Es la mejor forma de mantener tus datos seguros mientras disfrutas de contenido de cualquier parte del mundo. Además, tenemos un descuento especial para ti. Si usas el enlace en la descripción, podrás obtener CyberGhost VPN por solo $2.03 al mes. Y además, recibirás 4 meses totalmente gratis. Gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video. Ahora sí, comencemos. A finales del siglo XIX, Rusia era una de las naciones más poderosas del mundo, con una enorme población y extensión territorial. Sin embargo, el país también tenía grandes problemas. El primero era que estaba mucho menos desarrollado que otras naciones de la época. Países como Gran Bretaña y Alemania avanzaban rápidamente con la industrialización, aprovechando las nuevas tecnologías para volverse cada vez más productivos y ricos. En Rusia, por el contrario, la adopción de nuevas tecnologías era lenta y la mayoría de la población seguía siendo campesina, trabajando la tierra con técnicas agrícolas obsoletas. Otro problema importante era el terrorismo, con intentos de asesinato que ocurrían constantemente. De hecho, un zar fue asesinado en un atentado terrorista en 1881. Nicolás II heredó el trono en 1894, tras la muerte repentina de su padre. Nicolás conocía la magnitud de lo que le esperaba. Cuando falleció su padre, se volvió hacia su cuñado y le preguntó: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Contigo? ¿Con Rusia? No estoy listo para ser zar. Nunca quise serlo. Finalmente, Nicolás no tenía opción. Ahora era el zar del Imperio Ruso. Los primeros años del reinado de Nicolás no fueron especialmente notables. Se casó con una princesa alemana, Alejandra Feodorovna, de quien estuvo enamorado por muchos años. Esta mujer jugaría un papel crucial en la política y en la toma de decisiones. En la época en que Nicolás llegó al poder, la mayoría de los países de Europa avanzaban gradualmente hacia la democracia y disminuían el poder de sus monarcas. Sin embargo, desde el comienzo, Nicolás fue extremadamente hostil a la idea de cualquier forma de gobierno democrático, y estaba decidido a que Rusia siguiera siendo una monarquía absoluta. Él declaró: voy a dedicar todas mis fuerzas a mantener, para el bien de toda la nación, el principio de la autocracia absoluta. Sin embargo, muchas personas en Rusia odiaban el régimen zarista y querían que el país se liberalizara y se volviera más democrático.
La gente estaba enojada por los increíbles niveles de desigualdad. La mayoría de la población apenas tenía para comer, mientras que los más ricos de la sociedad llevaban vidas de increíble extravagancia y lujo. Ese resentimiento finalmente terminó en protestas masivas en 1905. Comenzó como una huelga de trabajadores siderúrgicos en la capital, que luego se convirtió en más de 100.000 hombres de alrededor de 400 fábricas que se negaban a trabajar. En pocas semanas no había electricidad y todas las áreas públicas estaban cerradas. La capital se había paralizado. Finalmente, decenas de miles de manifestantes marcharon al Palacio de Invierno para entregar al zar una petición pidiendo mejores condiciones de trabajo y más derechos políticos. La situación se salió de control. Las tropas, presas del pánico, dispararon contra los manifestantes, matando a cientos. Esa masacre, que se conoció como el Domingo Sangriento, desencadenaría una revolución. En toda Rusia, los trabajadores comenzaron a declararse en huelga. Durante los meses siguientes, aproximadamente la mitad de los trabajadores en la Rusia europea se unieron, y más del 90% en la Polonia ocupada por Rusia. Uno de los mayores efectos del Domingo Sangriento fue en la prensa, que ahora comenzó a ignorar las reglas de censura. Las publicaciones criticaban abiertamente el régimen y pedían una constitución que protegiera los derechos políticos. Eso iba en contra de todo lo que Nicolás defendía. Solo el año anterior había declarado: "Nunca estaré de acuerdo con una forma de gobierno representativo porque lo considero perjudicial para el pueblo que Dios ha confiado a mi cuidado". Desafortunadamente para Nicolás, los eventos se le escapaban de las manos. Las huelgas estaban paralizando el país y la violencia política estaba desenfrenada. De hecho, en febrero, el propio tío de Nicolás fue asesinado. Algo que complicaba aún más la situación era que mientras ocurría todo esto, Rusia estaba perdiendo una guerra contra Japón. Rusia había estado en guerra con Japón desde febrero de 1904, cuando Japón lanzó un ataque sorpresa en Port Arthur, en la actual China. El ejército ruso tuvo un desempeño extremadamente malo en la guerra y finalmente se vio obligado a firmar una paz humillante en septiembre de 1905. Ese pobre desempeño en la guerra significó que había descontento en el ejército, lo que lo hacía mucho menos dispuesto a reprimir el malestar político en casa. Finalmente, en octubre, las huelgas se volvieron tan graves que el país apenas funcionaba. El zar no tuvo más remedio que aceptar algunas de las demandas del pueblo. Se vio obligado a publicar el Manifiesto de Octubre, que era esencialmente una constitución. Otorgó derechos civiles básicos, permitió la formación de partidos políticos y aumentó el sufragio. Lo más importante es que introdujo un parlamento, conocido como la Duma. Nicolás resistió amargamente verse obligado a aceptar el documento, diciendo que se sentía enfermo de vergüenza por traicionar a su dinastía. La gente, por otro lado, estaba eufórica. Hubo manifestaciones masivas en apoyo a la Constitución, y todas las huelgas terminaron efectivamente de la noche a la mañana. En mayo del año siguiente se ratificó la Constitución y se inauguró el primer parlamento. Los nuevos representantes comenzaron a proponer legislación que era mucho más radical que cualquier cosa que el régimen zarista estuviera dispuesto a aceptar. Ejemplo de ello fue la reforma a la ley agrícola, que fue fuertemente opuesta por los terratenientes. Nicolás siempre había sido hostil al parlamento y finalmente, tras solo 73 días, lo disolvió, exclamando "al diablo la Duma". Se celebraron elecciones nuevamente para el parlamento y esta vez se eligieron aún más radicales. Se estaba volviendo claro que el nuevo parlamento iba a seguir siendo una espina en el costado de Nicolás. Finalmente lo disolvió de nuevo y arrestó a algunos de los miembros más radicales. Se celebraron otras elecciones, pero esta vez Nicolás cambió las reglas para asegurarse de que hubiera menos radicales y más conservadores. Ese tercer parlamento sí duraría 5 años completos. El siguiente evento importante en el reinado de Nicolás fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Rusia tendría un desempeño extremadamente malo en la guerra, y en 2 años había perdido una enorme cantidad de territorio y un gran número de hombres. Dentro de Rusia, la economía se vio gravemente afectada, lo que provocó inflación y un gran número de aumento en la pobreza. Eso finalmente condujo a otro levantamiento en marzo de 1917. Al igual que con la revolución anterior, comenzó como huelgas, que rápidamente se salieron de control. Nicolás inicialmente ignoró la situación. El jefe del parlamento, Rodzianko, le envió un telegrama diciendo: "La situación es grave. La capital está en un estado de anarquía. El gobierno está paralizado. El servicio de transporte y el suministro de alimentos y combustible se han interrumpido por completo. El descontento general está creciendo. No debe haber demora. Cualquier dilación equivale a la muerte". Uno esperaría que Nicolás respondiera apresurándose inmediatamente a San Petersburgo para tratar de calmar la situación. En cambio, respondió disolviendo a la Duma y llamando a Rodzianko un gordo. Dijo: "De nuevo, este gordo de Rodzianko me ha enviado una tontería, a la que ni siquiera me molestaré en responder".
Durante los días siguientes, las protestas crecieron gradualmente hasta que cientos de miles estaban en las calles. Algunos de los manifestantes llevaban pancartas que decían «Abajo el zar». Se ordenó a las tropas de la ciudad que reprimieran los disturbios, pero se negaron y se unieron a los manifestantes. El gobierno había perdido el control de la capital. Gradualmente, los asesores más cercanos del zar comenzaron a darse cuenta de que la única forma de restaurar el orden era que Nicolás abdicara. Juntos lo presionaron para que abdicara y lo hizo el 15 de marzo de 1917. El plan era que el trono fuera tomado por el hermano de Nicolás, el gran duque Miguel Alexandrovich. Sin embargo, Miguel no fue consultado y se negó a tomar el trono. Con ese último acto de incompetencia, Nicolás puso fin a su dinastía e hizo de Rusia una república. Nicolás viviría un año más, esencialmente como un prisionero de la revolución. Finalmente, el 17 de julio de 1918, él y su familia fueron ejecutados por revolucionarios comunistas. La caída del régimen zarista se había completado. Así que eso fue lo que sucedió, la ejecución de Nicolás y la caída del régimen zarista. Eso plantea la pregunta de qué tan culpable fue Nicolás. ¿Contribuyeron a su caída las decisiones que él tomó? Pues bien, el primer error que cometió fue intentar aferrarse demasiado al poder. En el momento en que Nicolás se convirtió en zar, gran parte de Europa se estaba liberalizando, ampliando el sufragio y volviéndose más democrática. Nicolás estaba absolutamente decidido a que Rusia no siguiera el mismo camino, deseando que Rusia siguiera siendo una monarquía absoluta, con todo el poder en sus manos. Eso lo alejó del público que estaba desesperado por tener más representación y más derechos políticos. Uno de los mayores problemas con la monarquía absoluta era que mantenía en su lugar la asombrosa desigualdad de Rusia. La mayoría de la población eran campesinos que trabajaban en los campos día y noche, recibían poco a cambio de su trabajo y era el señor de la hacienda quien cosechaba las recompensas. En verdad, llevaban vidas que no eran mucho mejores que la esclavitud. Mientras tanto, los nobles llevaban vidas de extravagancia y lujo. En este increíble fragmento, una mujer que formaba parte de una de esas familias nobles habla sobre la vida ostentosa que llevaba. Cuando había grandes banquetes, podíamos ser 600 invitados, porque el jardín de invierno era enorme y conectaba con el comedor. Y claro, había palmeras, entre otras cosas. Aquí alguien me preguntó, ¿qué pasaba cuando esas palmeras crecían hasta el techo? Y mi hermana dijo, bueno, ¿no lo sabías? Solían levantar el techo. Nunca cortaban las palmeras, solo las dejaban crecer. Esto nos muestra que las élites estaban totalmente desconectadas de cómo era la vida para la mayoría de la población, y Nicolás no era la excepción. Para sus predecesores, incluso la idea de preocuparse por algo llamado opinión pública habría parecido absurda. Solo a principios del siglo XX surgió la idea de que el gobierno ruso debería intentar realmente mejorar la vida de la gente común, y como puedes imaginar, no se hizo mucho. Por ejemplo, las condiciones en las fábricas rusas eran absolutamente terribles, con trabajadores obligados a trabajar hasta 18 horas al día en condiciones extremadamente peligrosas. Los alojamientos donde dormían los trabajadores estaban extremadamente llenos, con un gran número de personas obligadas a compartir la misma habitación. En verano habían tantos insectos que algunos trabajadores optaban por dormir afuera. Algunas fábricas ni siquiera tenían un espacio para dormir, los trabajadores simplemente dormían en el suelo. En 1886, el gobierno hizo un intento a medias para mejorar las condiciones, creando un nuevo ministerio que inspeccionaría las fábricas para garantizar que las condiciones fueran humanas y legales. Sin embargo, la ley fue rápidamente socavada por la corrupción. La comunidad empresarial utilizó sus conexiones en el gobierno para deshacerse de cualquier inspector que no les agradara. En 1897 se aprobó otra ley para tratar de fortalecer aún más los derechos de los trabajadores, pero todavía estaba muy lejos de los estándares del resto de Europa. La jornada laboral seguía siendo de 11 horas y media. Como imaginas, desesperadamente querían un cambio, pero no tenían representación política, por lo que el resentimiento creció con el tiempo. Si Nicolás hubiera estado más dispuesto a compartir el poder con un parlamento cuyo trabajo era representar los intereses del pueblo ruso, probablemente se habrían aprobado mejores leyes. Entonces, potencialmente, la vida de las personas comunes habría mejorado y no habrían tenido tanto resentimiento. Sin vías políticas, la gente recurrió a las huelgas para tratar de hacer escuchar sus demandas. En diciembre de 1904, los trabajadores de la fábrica de Putilov en San Petersburgo se declararon en huelga, y en los días siguientes, los trabajadores de cientos de otras fábricas se unieron a ellos. En semanas, unos 150.000 trabajadores estaban en huelga, y la ciudad no tenía electricidad. Luego, en enero, un sacerdote lideró un grupo de trabajadores hacia el Palacio de Invierno para entregar una petición al zar. Las tropas del palacio dispararon contra la multitud, matando a cientos en una masacre que sería recordada como el Domingo Sangriento. Ese fue el comienzo de la Revolución de 1905.
Lo que siguió fueron meses de huelgas y protestas que paralizaron Rusia. Es importante señalar que Nicolás no ordenó la masacre. De hecho, ni siquiera estaba en la ciudad en ese momento. Sin embargo, su manejo de las huelgas y protestas sí merece algunas críticas. La población enojada no habría sido realmente tan difícil de apaciguar. De hecho, muchas de sus demandas eran relativamente modestas. La gente quería cosas como educación universal, libertad de expresión y religión, y una jornada laboral de 8 horas. Creo que si Nicolás simplemente hubiera cumplido las demandas a medias, probablemente el malestar habría terminado y habría sido extremadamente popular. Sin embargo, como era típico de Nicolás, estaba absolutamente decidido a ceder lo menos posible. El 2 de marzo, aproximadamente 2 meses después de que el malestar comenzara, accedió a la creación de un parlamento, pero no tendría ningún poder real, solo un papel de consultor. Eso no fue suficiente para apaciguar a los manifestantes, y así durante los meses siguientes Rusia estuvo en un estado de casi anarquía. El Estado perdió el control de algunas regiones a medida que los campesinos se rebelaron. Hubo huelgas constantes que paralizaron el país. Como se puede imaginar, era el ambiente perfecto para que los revolucionarios construyeran sus redes y acumularan poder. Al permitir que todo eso continuara, Nicolás realmente estaba jugando con fuego, permitiendo que su nación se tambaleara al borde del colapso. Fue solo en octubre, tras 9 meses de caos, que finalmente accedió a más de las demandas del público, un parlamento real y una constitución escrita. Eso contribuyó en gran medida a reducir el caos y permitió al gobierno comenzar a recuperar el control del país. Una de las razones por las que el descontento de 1905 fue tan grave fue porque estaba ocurriendo al mismo tiempo que la desastrosa guerra de Rusia contra Japón, y Nicolás ciertamente merece parte de la culpa por eso. Para empezar, él contribuyó a que la guerra sucediera en primer lugar. Durante décadas, Rusia y Japón se habían estado expandiendo hacia Asia, lo que estaba causando tensión entre ambos países. Ambos querían controlar Corea y Manchuria, y la guerra estaba claramente en el horizonte. Algo interesante es que los japoneses en realidad tenían deseos de evitar una guerra. Querían llegar a un acuerdo donde Rusia tomara Manchuria y Japón tomara Corea. De hecho, en 1901, uno de los políticos japoneses más importantes visitó la capital rusa con la esperanza de llegar a un acuerdo. Los rusos lo trataron extremadamente mal, prácticamente ignorándolo, y finalmente, después de meses de humillación, se fue. Durante los años siguientes, los enviados japoneses continuaron tratando de conseguir una reunión con el zar ruso y hacer un trato, pero todos fueron tratados con desprecio. Eso se debió a que Nicolás veía a los japoneses como inferiores, porque eran asiáticos y por lo tanto menos. Finalmente, después de años de intentar encontrar una solución diplomática, los japoneses se dieron por vencidos y eligieron la guerra. La arrogancia de Nicolás estaba a punto de llevar a Rusia a una guerra que fácilmente podría haberse evitado y que resultaría ser un absoluto desastre para Rusia. Todo comenzó cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra Port Arthur en febrero de 1904 y durante los meses siguientes ganó varias batallas clave. La guerra fue extremadamente difícil para Rusia de pelear de manera efectiva, ya que estaba teniendo lugar muy lejos del corazón de Rusia. Después de meses de derrotas, perder la guerra parecía cada vez más probable y por lo tanto Nicolás decidió hacer algo loco para intentar salvarla. La armada rusa en el lejano oriente era muy débil, por lo que Nicolás decidió enviar la flota báltica mucho más fuerte a dar la vuelta al mundo para luchar. La flota recorrería todo el extremo de África y luego llegaría a Asia. La idea siempre fue extremadamente arriesgada y los altos mandos de la marina estaban en contra de ella. La logística del viaje sería extremadamente difícil, ya que los barcos requerirían 500.000 de toneladas de carbón. Sin embargo, Rusia no tenía bases navales a lo largo de la ruta que pudieran ayudarla a reabastecerse. Al final tuvieron que pedir un favor a Alemania para ayudar a mantener la flota abastecida. Una vez que pasaron por el extremo de África, necesitaron detenerse en Madagascar, que era una colonia francesa. A Francia no le agradaba la idea, pero finalmente estuvo de acuerdo. Después de 7 meses en el mar, en un viaje que atrajo la atención mundial, la flota báltica llegó al mar de Japón. Nicolás esperaba que la enorme flota báltica pudiera cambiar el rumbo de la guerra y lograr una victoria gloriosa. Pero al final, no podría haber estado más equivocado. La armada japonesa aniquiló a la flota rusa en la batalla de Tsushima. Esa derrota dejó a Rusia totalmente incapaz de continuar la guerra y obligada a firmar un tratado de paz humillante, en el que se vio obligado a aceptar la dominación japonesa de Corea y Manchuria. En general, Nicolás merece mucha culpa por el desastre. Él había llevado a Rusia a la guerra por su arrogancia de no querer negociar con los japoneses. Su pobre estrategia fue buena parte de la razón por la que Rusia perdió. Durante los años siguientes, Rusia siguió adelante a duras penas, con su nueva constitución y parlamento. Como era típico de Nicolás, continuó tratando de aferrarse a tanto poder como fuera posible y resistir cualquier intento de liberalización.
Aunque el parlamento era extremadamente popular entre la gente, Nicolás hizo todo lo posible para socavarlo y reducir su poder. El primer parlamento se inauguró en abril de 1906 y de inmediato comenzó a proponer las reformas que liberalizarían al país. Lo más importante era que querían redistribuir la tierra, quitándosela a los ricos y entregándosela a los pobres. Nicolás tenía miedo de las reformas propuestas y decidió disolver el parlamento después de solo 73 días. El líder del partido más grande estaba tan enfurecido por las acciones de Nicolás que hizo un llamado a la desobediencia civil, pidiendo a la gente que evadiera impuestos y rechazara el servicio militar obligatorio. Nicolás lo arrestó a él y a sus compañeros diputados. Un nuevo parlamento se reunió en febrero del año siguiente, y de hecho era aún más radical que el primero. El primer ministro de Nicolás acusó a algunos miembros de preparar un levantamiento armado y exigió su exclusión del parlamento. Los diputados se negaron, y después de solo 103 días, Nicolás disolvió el segundo parlamento. Habría sido fácil en ese momento abandonar por completo la idea de tener un parlamento. Sin embargo, Nicolás no quería hacer eso. En cambio, decidió cambiar las reglas de votación antes de que se eligiera un nuevo parlamento. A partir de entonces, habría más representación para los terratenientes y los ricos, y menos para los campesinos. El tercer parlamento se reunió en noviembre de 1907, y dadas las nuevas reglas electorales, fue mucho más conservador que los anteriores. Ese parlamento sí cumplió todo el periodo de 5 años, y Nicolás logró cierto grado de cooperación con él. En general, la relación de Nicolás con el Parlamento nos muestra su completa negativa a compartir el poder y liberalizar. Si hubiera estado más dispuesto a compartir el poder, habría sido menos odiado. Junto con la Duma, podría haber sido capaz de aprobar una mejor legislación que realmente hubiera mejorado la economía y las vidas de su pueblo. Otro gran error de Nicolás durante este periodo fue no preparar a Rusia para la guerra, lo que significó que cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rusia carecía gravemente de equipamiento. De hecho, la situación era tan mala que algunos hombres ni siquiera tenían rifles ni municiones. La razón principal de eso era que el complejo industrial militar de Rusia no estaba tan desarrollado como el de otras naciones como Gran Bretaña y Francia. Las otras naciones europeas tenían sectores industriales mucho más avanzados que podían producir grandes cantidades de productos militares. El gobierno ruso tenía una profunda hostilidad hacia la empresa privada, lo que significaba que la preparación para la guerra dependía principalmente de fábricas estatales en lugar de la industria privada. Por lo tanto, cuando estalló la guerra en 1914, el ejército ruso no pudo obtener ni de cerca el equipamiento que necesitaba. Uno de los mayores errores de Nicolás en este aspecto fue su elección de ministro de guerra, Vladimir Sukhomlinov. Sukhomlinov no logró mantener a Rusia al día con los cambios en la guerra, afirmando con orgullo: "No he leído un manual militar en los últimos 25 años". Sukhomlinov era un hombre increíblemente incompetente, descrito por un funcionario británico como un hombre despreocupado caracterizado por sus enemigos como un bufón, cuya influencia sobre el emperador se atribuía a su conjunto de excelentes historias. Básicamente, Sukhomlinov tenía su puesto porque le agradaba al zar, a pesar de que su incompetencia era bien conocida. Es el ejemplo perfecto de que Nicolás era terrible para administrar su corte y elegía mala compañía para rodearse. A pesar de todos los errores que Nicolás cometió gobernando Rusia, fueron sus errores en la política exterior los que finalmente llevaron al final de su reinado. Un buen ejemplo de su falta de talento para la geopolítica fue la crisis bosnia de 1908. A principios del siglo XX, el área conocida como los Balcanes tenía un equilibrio extremadamente delicado entre Austria y Rusia. Siglos antes, la región había sido controlada por el Imperio Otomano, pero gradualmente los otomanos se debilitaron y más de esas tierras se habían independizado. Por poner un ejemplo, Grecia obtuvo su independencia en 1829, Rumania en 1878. Sin embargo, a medida que estas colonias se liberaban del dominio otomano, Rusia y Austria comenzaron a competir inmediatamente para ganar influencia sobre ellas. Siempre existía la amenaza de guerra entre las dos potencias si alguna intentaba expandirse demasiado en la región. Luego, en 1878, se alcanzó un acuerdo que apenas mantenía satisfechas a ambas partes. Una de las partes clave del acuerdo era que Bosnia estaba en papel bajo el dominio otomano, pero sería gobernada por Austria. Sin embargo, Austria no estaba satisfecha con eso, no quería simplemente gobernar Bosnia, quería que fuera oficialmente parte del Imperio Austrohúngaro. En 1908, Austria decidió anexar Bosnia, pero primero se acercó a Rusia para intentar obtener la bendición de Rusia para la anexión. La gestión de Nicolás de la situación fue extremadamente incompetente y muestra lo mal estratega y diplomático que era. Él aceptó permitir que Austria anexara Bosnia, pero a cambio exigió que Austria respaldara la demanda rusa sobre el estrecho de los Dardanelos.
Rusia siempre había querido el control de los Dardanelos, ya que le permitiría a su flota del Mar Negro acceder al Mediterráneo. Se acordó el trato y en octubre de 1908, Austria anexó Bosnia. Sin embargo, pronto quedó claro que Nicolás había cometido un grave error al hacer el acuerdo. Primero, puso en peligro la alianza de Rusia con Serbia. Serbia estaba extremadamente en contra de la anexión de Bosnia por parte de Austria, así que cuando Rusia la respaldó, Serbia se sintió traicionada. El hecho de que los rusos hubieran dado luz verde hizo que los serbios confiaran mucho menos en Rusia. Eso significaba que para mantener la alianza con Serbia, Rusia necesitaba comprometerse mucho más con ella, con demostraciones de apoyo más evidentes. El problema con eso era que alienaba a otro de los aliados de Rusia en la región, Bulgaria. Bulgaria y Serbia tenían relaciones extremadamente malas, por lo que cuando Rusia comenzó a brindar más apoyo a Serbia, las relaciones con Bulgaria empeoraron. En general, respaldar la anexión austriaca dañó las relaciones de Rusia con dos aliados importantes en la región. Se esperaría que Rusia obtuviera algo realmente valioso a cambio de esa pérdida, pero al final, Rusia no obtuvo nada del trato. El plan de Nicolás de usar el acuerdo para intentar obtener los Dardanelos fracasó completamente, porque subestimó totalmente la situación. Austria respaldó la demanda rusa sobre los Dardanelos, pero su apoyo era inútil. Austria no estaba en posición de dar permiso a Rusia para tomar el estrecho, ya que todas las otras grandes potencias de Europa también estaban en contra. El hecho de que Austria ahora respaldara la demanda rusa sobre el estrecho no tenía valor. En general, Nicolás había dañado las relaciones de Rusia con dos aliados en los Balcanes y no obtuvo nada a cambio. Realmente, Nicolás debería haber negado a Austria el permiso para hacer la anexión. Creo que es poco probable que Austria se hubiera atrevido a hacerlo sin el permiso ruso. Si Austria hubiera seguido adelante sin la autorización de Rusia, Nicolás debería haber apelado a las otras potencias europeas, particularmente Alemania, para condenar la anexión. Las otras potencias no estaban a favor de que Austria tomara Bosnia. De hecho, Alemania solo estuvo de acuerdo precisamente porque Rusia lo hizo. Si Rusia hubiera condenado la anexión y apelado a las otras grandes potencias para hacer lo mismo, Austria habría quedado extremadamente mal y podría haber debilitado su relación con su aliado, Alemania. En general, Nicolás jugó sus cartas extremadamente mal. La falta de talento de Nicolás para la geopolítica se mostró de nuevo unos años más tarde durante las guerras balcánicas. Las guerras balcánicas fueron muy complicadas y no voy a entrar en muchos detalles, pero esencialmente en la Primera Guerra Balcánica, 4 de las antiguas colonias otomanas formaron una alianza contra el Imperio Otomano para expulsarlo completamente de la región. Nicolás jugó un papel clave en la formación de la alianza, porque pensó que le daría influencia sobre esos países. Inicialmente parecía que el plan había funcionado, cuando la alianza balcánica compuesta por Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro derrotó a los otomanos y logró expulsarlos de la región. Sin embargo, el plan de Nicolás estalló en su cara al año siguiente. Después de haber ayudado a esas naciones a derrotar a los otomanos, Nicolás pensó que tendría influencia sobre ellas, pero en realidad resultaron ser incontrolables. Bulgaria quería expandir sus fronteras aún más y atacó a Serbia, comenzando la Segunda Guerra Balcánica. Dado que Bulgaria era el agresor, Nicolás no tuvo más remedio que apoyar a Serbia, dejando las relaciones entre Bulgaria y Rusia irreparablemente dañadas. Al final, Rusia se quedó solo con Serbia como su único aliado en los Balcanes. Una vez más, Nicolás había probado suerte en la geopolítica y terminó con las manos quemadas. Para mí, el mayor error que Nicolás cometió en toda su vida fue involucrar a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Para ser claro, Rusia no fue el único país a culpar por el estallido de la guerra. De hecho, tengo un video sobre quién fue el culpable y lo que cada país aportó a esa guerra totalmente evitable. La conclusión a la que he llegado con el tiempo es que Serbia y Austria comparten gran parte de la culpa por iniciar un conflicto entre ellos. Y Alemania y Rusia comparten gran parte de la culpa por escalar ese conflicto local a una guerra europea. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, en resumen, un nacionalista serbio asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro. Austria, por supuesto, estaba indignada por el asesinato de su heredero, pero no estaba segura de cómo responder. ¿Debían ir a la guerra con Serbia? Si no, ¿qué debían hacer? Alemania estaba aliada con Austria y prometió respaldarla en lo que decidiera. Rusia estaba aliada con Serbia y prometió defender a Serbia si Austria iba a la guerra. Finalmente, Austria decidió enviar un ultimátum a Serbia. Serbia debía aceptar varias demandas humillantes o Austria invadiría. El 23 de julio, casi 4 semanas después del asesinato, se envió el ultimátum. Los serbios aceptaron algunas, pero no todas las demandas, y así, 5 días después, Austria declaró la guerra. Al día siguiente, comenzó a bombardear la capital serbia. Al mismo tiempo, Rusia, temiendo un ataque tanto de Austria como de Alemania,
había estado preparando su ejército. Ese proceso, conocido como movilización, fue enormemente provocativo para Alemania. Temiendo un ataque ruso, Alemania emitió un ultimátum exigiendo que Rusia dejara de movilizarse. Rusia se negó y, por lo tanto, Alemania declaró la guerra. Con Rusia y Alemania en guerra, otra gran potencia se vio arrastrada al conflicto: Francia. Francia estaba aliada con Rusia y por lo tanto también tuvo que declarar la guerra a Alemania. Con Alemania amenazada por ambos lados, decidió atacar a Francia, esperando una victoria rápida que le permitiera luego desviar su ejército hacia Rusia. Atacar a Francia requería atravesar Bélgica, y eso provocó a Gran Bretaña. Después de que las tropas alemanas avanzaran en Bélgica, Gran Bretaña declaró la guerra. Con eso había comenzado la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay numerosas cosas que Rusia hizo para contribuir a esa escalada, y Nicolás, estando al mando en última instancia, tiene al menos algo de la responsabilidad. Inmediatamente después del asesinato, Rusia hizo varias cosas para empeorar la situación. Primero, dio su total respaldo a Serbia, y no mostró simpatía alguna hacia Austria. Incluso afirmó que Serbia no estaba involucrada en el asesinato, aunque sabían que eso no era del todo cierto. Eso fue en un momento en el que Austria ya había presentado pruebas que mostraban que Serbia sí estaba involucrada. Esencialmente, los rusos estaban acusando a los austriacos de fabricar pruebas. Implicaban que Austria estaba aprovechando el asesinato como un pretexto para atacar a Serbia, porque querían anexarla. Esencialmente, según Rusia, Austria no tenía derecho a hacer nada en respuesta al asesinato. Los rusos ni siquiera aceptaron las demandas austriacas para una investigación en Serbia. El embajador austriaco simplemente mencionó la posibilidad de que Austria exigiera que Serbia ayudara con una investigación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso respondió advirtiéndole que eso daría una muy mala impresión en Rusia. En sus palabras, Austria debía dejar esa idea, no sea que pongan pie en un camino peligroso. El grado en el que Rusia apoyaba a Serbia era extremadamente imprudente e inflamatorio. El ministro de Relaciones Exteriores ruso incluso afirmó que Rusia no se mantendría inactiva si la dignidad e integridad del pueblo serbio, hermanos de sangre, estaba en peligro. El apoyo de Rusia a Serbia era aún más grave porque realmente sabía que los serbios sí estaban involucrados en el asesinato. Sus afirmaciones en contrario eran puro engaño. Algo más que avivó enormemente las llamas fue un artículo de periódico publicado el 13 de junio. Su titular decía lo siguiente: «Estamos listos. Francia también debe estar lista». Fue ampliamente reproducido en la prensa francesa y alemana. El artículo pintaba la imagen de una poderosa máquina de guerra rusa, lista para caer sobre Alemania. El ejército ruso pronto tendría 2.3 millones de hombres, más que Alemania y Austria juntas. Además, gracias a la red ferroviaria, los tiempos de movilización estaban bajando. Como puedes imaginar, los alemanes estaban extremadamente alarmados. Dicho esto, lo más grande que Rusia hizo para escalar la situación fue movilizar su ejército. La importancia de esto no puede subestimarse. Para nosotros ahora es fácil pensar que simplemente preparar el ejército es algo razonable. Tener el ejército listo no necesariamente significa que un país va a atacar. Sin embargo, dada la mentalidad militar de la época, la movilización era extremadamente provocativa. En ese momento se creía que la nación que llevara a su ejército al campo de batalla primero ganaría. En la guerra franco-prusiana, por ejemplo, Prusia derrotó a Francia en gran parte al llevar a su ejército al campo primero. Eso significaba que cuando Rusia se movilizó, era muy difícil para Alemania no movilizarse también, por miedo a que Rusia atacara primero y ganara una victoria decisiva. Era esencialmente una situación en la que la teoría llevó a incentivos que hicieron más difícil evitar la guerra. Rusia fue la primera nación en entrar en movilización general. Incluso la propia Austria-Hungría estaba solo en una movilización parcial contra Serbia en ese momento, y el gobierno alemán ni siquiera había declarado un estado de guerra inminente, un nivel por debajo de la movilización. Dado que Nicolás era el monarca absoluto de Rusia, él era indirectamente culpable de todo lo que Rusia hizo para provocar la Primera Guerra Mundial. Él mismo también estuvo directamente involucrado en gran parte de la escalada. Por ejemplo, instó a los serbios a ser más agresivos, diciéndoles, y cito textualmente, que lucharan como leones. También fue su decisión movilizar. La idea de movilizar no era de Nicolás, pero por supuesto, él tenía que aprobar la orden. Esa decisión escaló tanto la situación que el mismísimo emperador alemán le envió a Nicolás un telegrama rogándole que no movilizara. Nicolás de hecho consideró la solicitud, pero al final procedió con la movilización. 2 días después, los alemanes enviaron a los rusos un ultimátum, diciendo que si no se detenían, Alemania declararía la guerra. Era un último intento de los alemanes por mantener la paz. Nicolás tuvo una última oportunidad de evitar la guerra que derrumbaría su régimen.
Una vez más, Nicolás consideró retroceder, pero al final decidió seguir adelante con la movilización, sabiendo que provocaría una guerra con Alemania. En mi opinión, que Nicolás contribuyera al inicio de una guerra europea de esa forma fue absolutamente insensato. Eso no solo desde el punto de vista de todos los que deseamos que la guerra nunca hubiera pasado, incluso desde su propio punto de vista era una locura absoluta. Debería haber sabido lo débil que era su régimen y el ejército ruso y haber visto la guerra como la grave amenaza que era. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, que es solo 9 años después de los desastres gemelos de la derrota contra Japón y la Primera Revolución. Ambos eventos deberían haber sido señales masivas de que Nicolás debía evitar la guerra a toda costa. La derrota contra Japón debería haber mostrado a Nicolás cuán débil era Rusia militarmente. Había sido aplastada por una nación que no estaba ni cerca al prestigio militar de Alemania. La revolución de 1905 debería haber mostrado a Nicolás cuán débil era su régimen políticamente. Rusia había sido puesta de rodillas por las huelgas, protestas y levantamientos. Había estado al borde de la anarquía. Nicolás había perdido el control hasta el punto de que se vio obligado a renunciar a su poder absoluto. En los años posteriores, Rusia había estado casi en un estado de guerra civil. El control del gobierno sobre el país había sido muy tenue. Todo esto quiere decir que en 1914, cuando la guerra con Alemania se asomaba, solo habría hecho falta un mínimo de sentido común para que Nicolás supiera que era una amenaza masiva para él y que debía hacer absolutamente todo lo posible para evitarlo. Curiosamente, el Parlamento estaba en realidad en contra de involucrarse en la guerra, viendo el desastre que probablemente sería. Aconsejaron a Nicolás que se mantuviera al margen de la guerra, pero como siempre, él los ignoró. Aunque involucrarse en la guerra fue el mayor error que cometió Nicolás, la razón por la que fue una decisión tan desastrosa fue debido a lo mal que se desempeñó Rusia durante la guerra. De hecho, tengo un video completo sobre lo pésimo que fue el ejército ruso. Nuevamente, Nicolás, siendo el hombre en la cima, tiene parte de la responsabilidad. Una de las razones por las que Rusia se desempeñó tan mal fue que Nicolás no preparó al país para la guerra. Como mencioné antes, eligió al extremadamente incompetente Vladimir Sukhomlinov como su ministro de guerra. Incluso una vez que la guerra comenzó y la incompetencia de Sukhomlinov era claramente visible, Nicolás retrasó su reemplazo. Solo en 1915, un año después del inicio de la guerra, Nicolás encontró un nuevo ministro de guerra. A decir verdad, Sukhomlinov fue juzgado por traición por cuanto había obstaculizado el esfuerzo bélico. Otro gran error que cometió Nicolás durante el esfuerzo bélico fue hacerse a sí mismo comandante supremo del ejército. Había muchos problemas con que Nicolás hiciera eso. Uno de los más obvios era que no tenía ninguna experiencia militar directa. El gabinete estaba casi unánimemente en contra, pero Nicolás los ignoró y lo hizo de todos modos. Nicolás probablemente lo hizo porque a él le gustaba estar al frente entre los hombres militares, donde recibía más respeto del que obtenía en el gobierno civil en la capital. Uno de los mayores problemas con que Nicolás se convirtiera en comandante supremo es que significaba que era imposible para él evitar la culpa por el mal desempeño en la guerra. Cuando no estaba oficialmente a cargo, todas las pérdidas rusas podían ser atribuidas al ejército, y se podría argumentar que no era culpa de Nicolás. Con Nicolás como comandante supremo, toda la ira se dirigiría hacia él. Otro problema fue que dejó un vacío de poder en la capital, con la esposa de Nicolás encargada de gobernar el país. Eso era un problema, porque ella era extremadamente impopular. Era de origen alemán, por lo que muchos en la población creían que en realidad quería que Alemania ganara la guerra, y estaba poniendo obstáculos al ejército ruso. Eso era completamente falso, pero mucha gente lo creía. También era impopular por su asesor, el infame místico curandero Rasputín. Rasputín tenía una reputación terrible. Muchos pensaban que era un violador en serie. No hace falta decir que gran parte del público odiaba el hecho de que él estuviera tan cerca del centro del poder. Algunos creían que había hechizado a la zarina. Otros creían que estaba teniendo un romance con ella. De cualquier manera, era terrible para la popularidad de la familia real. Además de ser impopular, la zarina también tomó algunas decisiones terribles. Una de las peores decisiones fue despedir al único ministro de guerra competente que Rusia tuvo durante la guerra, Alexei Polivanov. Mencioné antes al increíblemente incompetente ministro de guerra Sukhomlinov. Bueno, cuando fue despedido fue reemplazado por Polivanov, quien comenzó a mejorar las cosas. Polivanov era mucho más competente y profesional que su predecesor. Podía comunicarse bien tanto con figuras militares como políticas, lo que significaba que, por primera y única vez, hubo cierto grado de coordinación. También hizo un gran trabajo solucionando los problemas de logística y entrenamiento del ejército. Desafortunadamente, Polivanov iba a ser despedido por razones triviales. Fue en parte porque había criticado a Rasputín, diciendo que era inapropiado que una figura tan turbia tuviera tanto poder. También había sido una de las personas que instó a Nicolás a no hacerse comandante supremo del ejército, viendo que sería un desastre.
Eso lo llevó a ser mal visto por la zarina y por lo tanto ella lo despidió en marzo de 1916. Esa decisión estúpida le costó a Rusia al mejor ministro de guerra que había tenido durante toda la guerra. Lo último de lo que me gustaría hablar son los errores que Nicolás cometió durante la Revolución de marzo de 1917, la revolución que finalmente puso fin a su reinado y a su dinastía. Después de 2 años y medio de lucha, la Primera Guerra Mundial resultó ser una carga que el Estado ruso simplemente no podría soportar. A principios de 1917, el público ruso estaba cansado de las dificultades de la guerra, que provocaron escasez crónica, especialmente de pan. Finalmente, en marzo, los trabajadores comenzaron a hacer huelgas y la situación se salió rápidamente de control. En poco tiempo, el gobierno había perdido el control de la capital. Aquí nuevamente vemos ejemplos de la incompetencia y de lo necio que era Nicolás. Su primer error fue no tomar la amenaza lo suficientemente en serio. Había habido muchos incidentes similares que no terminaron en nada, y Nicolás asumió que esto era solo más de lo mismo. Incluso cuando el presidente del parlamento le suplicaba que regresara a la capital lo antes posible, Nicolás simplemente lo ignoró. Nicolás en realidad disolvió el parlamento, a pesar de que no estaba allí personalmente para tomar control de los eventos. Con el parlamento disuelto había un vacío de poder en la capital y él no estaba allí para llenarlo. Otro terrible error que cometió Nicolás fue no tener a sus tropas más leales estacionadas allí. En levantamientos anteriores, los cosacos ferozmente leales habían sofocado el descontento, pero esta vez desobedecieron sus órdenes. Dado que Rusia estaba en un estado tan precario en ese momento, debería haber sido claro para Nicolás que necesitaba los soldados más leales que pudiera encontrar custodiando la capital. Al final, la guarnición lo traicionó. El último error de Nicolás fue abdicar a favor de su hermano sin consultarle primero. Si Nicolás hubiera sabido que su hermano rechazaría el trono, quizás habría podido persuadir a sus generales para que le permitieran quedarse. Quizás el trono podría haber sido ocupado por su hijo, quien actuaría como un regente en su nombre. Es fácil suponer que no habría hecho ninguna diferencia en el resultado final de los eventos, pero creo que no podemos estar tan seguros. Si aún hubiera habido un miembro de la familia real como jefe de Estado oficial, podría haber hecho que los meses siguientes fueran menos caóticos y posiblemente reducido el nivel de división. Quizás podría haber ayudado a los moderados a frenar la amenaza de la extrema izquierda, que en última instancia llegó al poder. Sea como fuere, eso no fue lo que sucedió. Rusia quedó sin monarca, y por lo tanto se convirtió abruptamente en una república. Nicolás vivió aproximadamente 1 año más después de su abdicación. Era esencialmente un hombre roto, sin poder y sin la capacidad de siquiera huir de Rusia. Finalmente, él y su familia fueron ejecutados en julio de 1918. En general, no hay duda de que Nicolás fue un gobernante increíblemente inepto e incompetente, y su caída fue, en gran medida, su propia culpa. Cometió numerosos errores totalmente evitables que lo llevaron a perder el control de su país. Su determinación de aferrarse al poder absoluto fue un pésimo juicio, particularmente cuando tanto de lo que estaba involucrado salió tan mal. Debería haber reconocido que no tenía todas las respuestas y que necesitaba a otras personas más inteligentes y calificadas para tomar decisiones. Dicho esto, en mi opinión, el mayor error que cometió fue involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Fue la Primera Guerra Mundial la que desgarró al ejército ruso y eventualmente al gobierno. Debería haber sido capaz de sentir que sería una amenaza grave y debería haberla evitado, y podría haberlo hecho muy fácilmente. Cuando los alemanes le enviaron un ultimátum exigiendo que Rusia no movilizara su ejército, todo lo que tenía que hacer era aceptarlo. Creo que es interesante comparar el destino de Nicolás con el de otro monarca que cayó en una revolución, Luis XVI. Luis XVI fue el rey de Francia antes de la Revolución Francesa, y en mi opinión merece una gran parte de la culpa por su caída. Al igual que Nicolás, también tomó muchas decisiones erróneas durante su reinado. Dicho esto, creo que Nicolás II fue aún más culpable que Luis. Luis heredó un país en crisis financiera y no tuvo más remedio que navegar una situación muy difícil. Nicolás, por otro lado, no heredó una nación en crisis. De hecho, Rusia era relativamente estable. Luis tuvo que encontrar una manera de reestructurar totalmente las finanzas de la nación frente a una feroz oposición de la nobleza y el clero. Todo lo que Nicolás necesitaba hacer era no agitar las aguas y permitir que Rusia se liberalizara gradualmente, de la misma manera que lo habían hecho Gran Bretaña, Francia y Alemania. Cierto, y no te involucres en la Primera Guerra Mundial. Gracias CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Si estás buscando la mejor VPN y a un precio excelente, esta es tu opción. En la descripción tienes el enlace del servicio donde encontrarás el descuento especial para obtenerlo por $2.03 al mes con 4 meses gratis. Recuerda que te permitirá proteger tus datos mientras navegas y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Es totalmente libre de riesgos.